La mañana del 14 de marzo, Gabriela Mendoza empujó la pesada puerta de madera de la parroquia de San Juan Bautista en la colonia del Valle, Ciudad de México, como lo había hecho cada jueves durante los últimos 6 meses. A sus 38 años, había encontrado en esa iglesia silenciosa un refugio contra el caos de su vida reciente. El divorcio todavía fresco, las noches en vela cuestionando cada decisión que la había llevado hasta ahí, la sensación constante de estar a la deriva. Se arrodilló en la tercera banca del lado izquierdo, su lugar habitual, y cerró los ojos, tratando de encontrar la paz que tanto necesitaba. Fue al extender la mano para tomar el misal olvidado en el reclinatorio, cuando sus dedos rozaron algo más. Un sobre amarillento, doblado a la mitad, escondido entre las páginas de un libro de cantos. Lo tomó con curiosidad, y al abrirlo con cuidado, encontró una carta manuscrita con letra temblorosa que comenzaba con palabras que le cortaron la respiración. Si estás leyendo esto, significa que Dios quiso que encontraras la verdad que he guardado durante 40 años. Mi nombre es Elena Cristina Vargas de Mendoza, y antes de morir, necesito que alguien sepa lo que realmente pasó con mi hija Gabriela. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así podremos seguir trayendo más historias como esta para ustedes. Gabriela sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Ese era el nombre de su madre, fallecida hacía exactamente 6 meses. Y ese era su propio nombre. Las manos le temblaban tanto que tuvo que apoyar la carta sobre sus rodillas para poder seguir leyendo. Escribo esto el 23 de octubre de 1983, en esta misma banca donde vine a rezar el día que tomé la decisión más difícil de mi vida. Gabriela tiene apenas 3 años, y lo que hice para salvarla me perseguirá hasta el día de mi muerte. Pero si encuentras esta carta, hija mía, sabrás que todo lo que hice fue por amor, aunque nunca hayas sabido la verdad completa. Gabriela leyó y releyó esas líneas, sintiendo cómo su realidad conocida comenzaba a desmoronarse. Su madre había escrito esa carta cuando ella tenía 3 años. ¿Qué había sucedido en 1983 que fuera tan terrible que su madre nunca se atrevió a contárselo? ¿Y por qué esconder la carta en una iglesia en lugar de guardarla en casa? La carta continuaba con letra cada vez más irregular, como si quien la escribiera estuviera llorando. Necesito que alguien sepa que Roberto no es tu padre biológico. Él te crió como suya desde el día que llegaste a nuestras vidas y te amó con cada fibra de su ser, pero tu verdadero padre es un hombre que yo amé con una intensidad que me asustaba, que me consumía. Se llamaba Andrés Beltrán y trabajaba como arquitecto en la misma firma donde yo era secretaria. Estuvimos juntos durante 2 años maravillosos, 2 años en los que creí que había encontrado el amor de mi vida. Pero Andrés tenía un secreto que yo desconocía por completo. Estaba casado, con una familia en Guadalajara. Cuando descubrí que estaba embarazada de ti, le conté llena de alegría, imaginando que construiríamos un futuro juntos. Lo que descubrí, en cambio, destrozó mi mundo. Él tenía una esposa y 2 hijos pequeños, y nunca había planeado dejarlos. Me ofreció dinero para que abortara. Me suplicó que no arruinara su matrimonio. Nunca olvidaré la frialdad en sus ojos cuando me dijo que lo nuestro había sido solo una aventura, algo que lo ayudaba a soportar las presiones de su vida real. Gabriela apretó la carta contra su pecho, sintiendo náuseas. El hombre al que había llamado papá toda su vida, Roberto Mendoza, quien había muerto cuando ella tenía 25 años en un accidente automovilístico, no era su padre biológico. Durante 35 años había vivido creyendo conocer su origen, su identidad, su historia familiar. Y todo había sido una mentira piadosa construida con tanto cuidado que nunca había sospechado nada. Respiró profundamente, tratando de calmarse, y siguió leyendo con manos temblorosas. Decidí tenerte a pesar de todo. En aquellos años, ser madre soltera era motivo de escándalo, especialmente en una familia como la mía, católica y conservadora. Mis padres me corrieron de casa cuando les conté. Tus abuelos, a quienes conociste como personas amables y cariñosas, me dijeron que había deshonrado el apellido Vargas. Me fui a vivir a un cuarto de azotea en la colonia Narvarte, trabajando donde podía, ahorrando cada peso para tu llegada. Fueron meses terribles, meses en los que pensé en rendirme muchas veces, pero cada vez que sentía que te movías dentro de mí, encontraba
fuerzas para seguir adelante. La iglesia estaba casi vacía a esa hora de la mañana. Solo una anciana rezaba el rosario en la primera fila y el sacristán acomodaba flores en el altar. Gabriela se sentía agradecida por ese silencio, por ese espacio donde podía procesar lo que estaba descubriendo sin testigos de su conmoción. Siguió leyendo, sumergiéndose cada vez más en la historia que su madre había guardado celosamente durante décadas. Naciste el 15 de abril de 1980 en el Hospital de la Mujer. Fue un parto complicado y durante horas pensé que no sobreviviríamos ninguna de las dos. Pero cuando finalmente te tuve en mis brazos, Gabriela, cuando vi tus ojos mirándome por primera vez, supe que cada momento de dolor había valido la pena. Te llamé Gabriela por San Gabriel, el arcángel que trajo buenas noticias, porque tú eras mi mensaje de Dios, mi bendición en medio de la tormenta. Los primeros 3 años fueron duros, pero hermosos. Trabajaba limpiando oficinas por las noches mientras una vecina te cuidaba. Dormía 3 o 4 horas cada día, pero eras una niña alegre, curiosa, llena de vida. Me llamabas mamá con esa vocecita que me derretía el corazón, y yo juraba que encontraría la manera de darte una vida mejor. Gabriela sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Recordaba vagamente aquellos primeros años, fragmentos de memorias que nunca había sabido cómo ubicar. Un cuarto pequeño con poca luz, el olor a comida de vecinos, el sonido de pasos en escaleras metálicas. Había asumido que eran recuerdos confusos o sueños infantiles, porque su madre siempre le había contado que habían vivido en la casa de Del Valle desde que ella nació. Otra pieza del rompecabezas de mentiras cuidadosamente construidas. En marzo de 1983 todo cambió. Andrés Beltrán apareció en mi vida nuevamente después de 3 años de silencio absoluto. Llegó una tarde a mi cuarto de azotea, elegantemente vestido, conduciendo un auto último modelo. Me dijo que había estado pensando en nosotras, que no podía sacarte de su mente, que quería conocerte. Fui tonta, Gabriela. Fui tan tonta que permití que entrara en nuestras vidas otra vez. Durante 3 semanas, Andrés venía a visitarnos cada 2 o 3 días. Te compraba juguetes caros, te hacía reír, jugaba contigo como si fueras lo más precioso del mundo. Y yo, Dios me perdone, comencé a creer que quizás él había cambiado, que tal vez estaba listo para asumir su responsabilidad como padre. La carta temblaba en las manos de Gabriela. Podía sentir a dónde se dirigía la historia y el pánico comenzaba a apoderarse de ella. Su madre continuaba. El 20 de abril de 1983, 5 días después de tu tercer cumpleaños, Andrés llegó mientras yo estaba preparando la cena. Me dijo que quería llevarte al parque, que había comprado un triciclo nuevo y quería enseñarte a usarlo. No sé por qué, pero algo en su manera de hablar me alertó. Había una urgencia en su voz que no era normal. Le dije que no, que era muy tarde, que mañana sería mejor. Se puso insistente, casi agresivo. Discutimos y tú comenzaste a llorar asustada. Cuando finalmente se fue, furioso, cerré la puerta con llave y te abracé toda la noche, sintiendo que algo terrible estaba a punto de suceder. No me equivocaba. A la mañana siguiente recibí una llamada de una mujer que se identificó como Patricia Beltrán, la esposa de Andrés. Su voz era fría como el hielo cuando me dijo que sabía todo sobre mí, sobre ti, sobre los 3 años que había durado el engaño de su marido. Gabriela se llevó una mano a la boca, ahogando un sollozo. El sacristán levantó la vista preocupado, pero ella negó con la cabeza indicándole que estaba bien, aunque ambos sabían que no era cierto. Patricia me citó en un café en la zona rosa. Fui temblando, sin saber qué esperar. Lo que encontré fue una mujer elegante, hermosa, de unos 35 años, con ojos duros que me miraron con una mezcla de desprecio y algo que me tomó tiempo reconocer: miedo. Me dijo que Andrés le había confesado todo la noche anterior, después de años de sospechas. Le había contado sobre ti, sobre sus visitas recientes, y Patricia había entendido inmediatamente que su marido estaba considerando abandonarla para formar una familia con nosotras. No iba a permitirlo. Me ofreció dinero, mucho dinero, para que desapareciera de la vida de Andrés. Cuando le dije que no estaba en venta, que lo único que quería era que él reconociera a su hija y pagara una pensión justa, ella sonrió de una manera que me heló la sangre. Me dijo que si no aceptaba su oferta, destruiría mi vida y la tuya. Tenía conexiones, dinero, poder. Podía hacer que perdiera mi trabajo, que nadie me rentara nunca más
jamás que la asistencia social te quitara de mi lado por considerarme una madre incapaz. Y lo peor de todo, podía hacer que Andrés iniciara una batalla legal por tu custodia. Gabriela se puso de pie bruscamente, mareada, y tuvo que apoyarse en la banca de adelante para no caer. La anciana que rezaba el rosario volteó a verla con preocupación, pero Gabriela gesticuló débilmente que estaba bien y volvió a sentarse, aferrándose a la carta como si fuera un salvavidas. Me mostró documentos que su abogado ya había preparado. Podían argumentar que yo era una madre soltera sin recursos, viviendo en condiciones precarias, trabajando de noche y dejándote al cuidado de extraños. Podían demostrar que Andrés tenía una familia estable, una casa grande, recursos económicos abundantes. Podían quitarte de mi lado, Gabriela. Legalmente, fríamente, podían arrebatarte de mis brazos y entregarle la custodia a un hombre que ni siquiera había querido que nacieras. Patricia me dejó claro que no era una amenaza vacía. Me mostró fotografías de nuestro edificio, del cuarto donde vivíamos, de la vecina que te cuidaba. Había investigado cada detalle de nuestra vida. Me dijo que tenía 24 horas para decidir, aceptar su dinero e irme lejos, o enfrentarme a una batalla legal que estaba destinada a perder. Las palabras se volvían borrosas por las lágrimas que caían sobre el papel amarillento. Gabriela tuvo que secarse los ojos varias veces para poder continuar leyendo. Esa noche no dormí, te abracé durante horas, imaginando cómo sería mi vida sin ti, cómo sería tu vida creciendo con un padre que solo te quería para salvar su matrimonio, y una madrastra que te vería como la evidencia viviente de la infidelidad de su esposo. Pensé en huir, en tomar lo poco que teníamos e irme a otra ciudad, pero sabía que no llegaríamos lejos. No tenía dinero, no tenía familia que me apoyara, no tenía recursos para esconderme de personas con el poder que ellos tenían. A las 3 de la mañana vine aquí, a esta iglesia que estaba abierta toda la noche en ese entonces. Me arrodillé en esta misma banca y recé como nunca antes lo había hecho. Le pedí a Dios que me mostrara el camino, que me dijera qué hacer para protegerte. Y fue aquí, en este silencio sagrado, donde apareció mi ángel de la guarda. Gabriela sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración y exhaló lentamente, preparándose para lo que vendría. Se llamaba Roberto Mendoza. Tenía 28 años y trabajaba como contador en una empresa pequeña en la colonia Nápoles. Había venido a rezar esa madrugada porque acababa de perder a su madre por cáncer y no podía dormir con el dolor. Me vio llorando desesperadamente en esta banca y con una delicadeza que nunca olvidaré, se acercó y me preguntó si necesitaba ayuda. No sé qué me impulsó a contarle todo. Quizás fue la amabilidad en sus ojos, o el hecho de que era un completo extraño que nunca volvería a ver, o simplemente la necesidad desesperada de compartir mi carga con alguien. Le conté toda la historia mientras él escuchaba sin juzgar, sin interrumpir. Cuando terminé, Roberto permaneció en silencio durante varios minutos, como si estuviera procesando todo lo que había escuchado. Luego me dijo algo que cambió nuestras vidas para siempre. Me pidió que me casara con él. Gabriela dejó escapar un sonido que era mitad risa, mitad sollozo. Ahora entendía tantas cosas que nunca habían tenido sentido. ¿Por qué no había fotografías de la boda de sus padres? ¿Por qué su madre siempre esquivaba preguntas sobre cómo se habían conocido? ¿Por qué su padre, bueno Roberto, la miraba a veces con una intensidad que parecía ir más allá del amor paternal, como si fuera algo más grande, más profundo, más consciente? Pensé que estaba loco, se lo dije. Le dije que no tenía sentido, que acabábamos de conocernos, que yo venía con una hija y un pasado complicado. Pero Roberto me explicó su razonamiento con una calma que me sorprendió. Me dijo que él había estado prometido con una mujer que lo había dejado 3 meses antes, al conocer a alguien más rico, alguien que pudiera darle la vida de lujos que ella soñaba. Le había roto el corazón y desde entonces había estado cuestionando si el amor romántico era algo más que una fantasía, pero creía en el amor como compromiso, como decisión consciente de construir algo bueno juntos. Me propuso un trato. Nos casaríamos legalmente. Él te adoptaría como su hija y Patricia y Andrés no tendrían ningún argumento legal para quitarte. A cambio, yo le daría una oportunidad honesta de construir una familia real juntos, sin expectativas de amor apasionado al principio, pero con la disposición de desarrollar algo genuino
genuino con el tiempo. Me dijo que te había visto jugando en el atrio de la iglesia unas semanas antes mientras esperaba para una misa y que le habías parecido una niña hermosa y llena de vida. Que si podía ayudar a proteger esa luz que veía en ti, valdría la pena el riesgo. Gabriela cerró los ojos, intentando imaginar esa conversación imposible entre dos desconocidos en una iglesia en medio de la noche, intentando comprender la extraordinaria generosidad de un hombre que había decidido rescatar a una mujer desesperada y su hija sin conocerlas realmente. Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo, pero Roberto me recordó que según mis propias palabras, solo tenía 24 horas antes de que Patricia exigiera mi respuesta. Me pidió que confiara en él, que le diera una oportunidad de demostrarnos que era un hombre de palabra. 3 días después, el 28 de abril de 1983, Roberto Mendoza y yo nos casamos en el registro civil. Fue una ceremonia simple, sin testigos más allá de 2 empleados del registro que firmaron los documentos. Yo llevaba un vestido azul claro que había comprado en un tianguis, y tú llevabas tu mejor vestido, el que te había regalado una vecina para tu cumpleaños. Ese mismo día, llamé a Patricia Beltrán y le informé que me había casado, que mi esposo había iniciado el proceso de adopción legal y que ya no había manera de que Andrés reclamara ningún derecho sobre ti. El silencio al otro lado de la línea fue largo y pesado. Finalmente me dijo que había sido muy astuta, pero que su oferta de dinero seguía en pie si alguna vez cambiaba de opinión. Le colgué y nunca más volví a saber de ella ni de Andrés. La carta continuaba en una página adicional que había sido doblada dentro del sobre. Gabriela la desplegó con cuidado, notando que la letra en esta sección era diferente, más firme, escrita evidentemente en otro momento. Escribo este párrafo 10 años después, en 1993. Gabriela tiene ahora 13 años y es una adolescente brillante, curiosa y llena de sueños. Roberto resultó ser el mejor padre que cualquier niña podría desear. No solo cumplió su promesa de protegerte y criarte como suya, sino que se enamoró genuinamente de ti desde el primer día. Te llevaba al parque cada domingo, te ayudaba con la tarea cada noche, te leía cuentos antes de dormir. Y yo gradualmente me enamoré de él también. No fue el amor arrebatador y consumiente que sentí por Andrés, sino algo más profundo y sólido. El amor que nace de la confianza, del respeto mutuo, de construir una vida juntos día a día. Roberto nunca me exigió nada, nunca me reclamó mi pasado. Simplemente estuvo ahí, constante y amoroso, demostrándome cada día que había tomado la decisión correcta al confiar en él. Gabriela sollozaba abiertamente ahora, sin importarle quién la viera. Recordaba a su padre, a Roberto, con una claridad dolorosa, sus manos grandes y cálidas que siempre encontraban tiempo para ayudarla con cualquier proyecto escolar, su risa contagiosa que llenaba la casa, su manera de mirarla con orgullo incondicional cada vez que ella lograba algo, por pequeño que fuera, cómo le había enseñado a andar en bicicleta en el Parque Hundido, cómo había llorado en su graduación de preparatoria, cómo había caminado con ella por el pasillo de la iglesia en su boda, entregándola con una sonrisa que no ocultaba sus lágrimas. Y todo ese tiempo, él había sabido que no era su padre biológico, pero había elegido serlo de todas las maneras que importaban. Escribo este último párrafo en octubre de 2023, 40 años después de aquella noche que cambió nuestras vidas. Roberto falleció hace 18 años y todavía lo extraño cada día. Gabriela, mi querida hija, si estás leyendo esto, significa que yo también he partido y que Dios ha guiado esta carta a tus manos en el momento correcto. Nunca te conté esta historia mientras estábamos vivas, porque Roberto y yo acordamos que no era necesario. Él era tu padre en todos los sentidos importantes, y lo fue hasta su último aliento. Pero ahora que ambos nos hemos ido, siento que tienes derecho a conocer la verdad completa sobre tus orígenes. No escribo esto para confundirte o lastimarte, sino para que sepas que fuiste profundamente amada y protegida desde antes de nacer. Cada decisión que tomé, cada sacrificio que hice, fue para asegurar que tuvieras la mejor vida posible. La carta terminaba con una postdata que parecía haber sido agregada recientemente, con letra tan temblorosa que era difícil de leer. PD, si decides buscar a Andrés Beltrán, tengo razones para creer que todavía vive en Guadalajara. Según escuché hace unos años a través de una ex colega, su
matrimonio con Patricia terminó en divorcio en los años 90 y él se volvió a casar. Tiene más hijos ahora. No sé si querrá conocerte, pero si decides buscarlo, es tu derecho a hacerlo. Solo te pido que recuerdes que el verdadero amor de padre no se define por la sangre, sino por la presencia constante, por las noches en vela cuando estabas enferma, por las celebraciones de cada pequeño logro, por el orgullo incondicional en cada etapa de tu vida. Roberto Mendoza te dio todo eso y más. Él fue, es y siempre será tu verdadero padre. Con todo mi amor eterno, tu madre, Elena Cristina Vargas de Mendoza. Gabriela permaneció sentada en esa banca durante más de 2 horas, releyendo la carta una y otra vez, dejando que cada palabra penetrara en su conciencia y reorganizara todo lo que creía saber sobre su vida. La anciana del Rosario se fue. Llegaron y se fueron varias personas más. El sacristán encendió las velas del altar preparándose para la misa de mediodía, y ella seguía ahí, aferrándose a ese pedazo de papel que contenía 40 años de secretos cuidadosamente guardados. Finalmente, con manos temblorosas, sacó su teléfono y tomó fotografías de cada página de la carta. Luego la guardó cuidadosamente de nuevo en el sobre y la puso dentro de su bolso. Se puso de pie con las piernas entumecidas y caminó hacia la salida de la iglesia, parpadeando ante la luz brillante del mediodía que contrastaba con la penumbra interior. El mundo seguía girando como siempre. La gente seguía caminando por las calles de la colonia del Valle, los autos seguían pasando, pero para Gabriela nada sería igual otra vez. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones contradictorias. Gabriela no podía concentrarse en nada. En su trabajo como diseñadora gráfica para una agencia de publicidad, se encontraba mirando fijamente la pantalla de su computadora sin ver realmente lo que había frente a ella, su mente constantemente regresando a la carta y sus revelaciones. Sus colegas notaron su distracción, pero atribuyeron todo al divorcio reciente, a la pérdida de su madre 6 meses antes, al proceso normal de duelo. No tenían idea de que su mundo entero había sido puesto de cabeza por unas cuantas páginas de papel amarillento. Durante las noches, Gabriela sacaba las fotografías de la carta en su teléfono y las leía una y otra vez, descubriendo nuevos matices en cada lectura, nuevas preguntas que surgían de cada respuesta. ¿Por qué su madre había escondido la carta en la iglesia en lugar de dejársela directamente? ¿Había sido una especie de prueba, dejando que el destino decidiera si algún día ella descubriría la verdad? ¿O simplemente había sido la manera de su madre de dejar ir el secreto sin tener que confrontarla directamente? Una semana después de encontrar la carta, Gabriela tomó una decisión. No podía seguir viviendo en la incertidumbre, aferrándose solo a la versión de su madre sobre lo que había sucedido 40 años antes. Necesitaba más respuestas, más contexto, más piezas del rompecabezas. Y sabía exactamente por dónde empezar. Su madre había mencionado que trabajaba como secretaria en una firma de arquitectura donde había conocido a Andrés Beltrán. Aunque 40 años habían pasado, quizás alguien todavía recordaba algo. Pasó toda una tarde del sábado investigando en internet, buscando firmas de arquitectura que hubieran operado en Ciudad de México en los años 80. Finalmente, encontró una referencia en un artículo antiguo digitalizado del periódico Excelsior. Beltrán & Asociados, Arquitectura y Diseño, con oficinas en la Colonia Juárez. El nombre no podía ser una coincidencia. Más búsquedas revelaron que la firma había cerrado en 1995, pero Gabriela encontró en LinkedIn a varios arquitectos que habían trabajado ahí en diferentes épocas. Uno de ellos, un hombre llamado Mauricio Solís, que ahora debía tener alrededor de 70 años, había incluido en su perfil socio fundador de Beltrán & Asociados, 1978-1995. El corazón de Gabriela latió más rápido. Este hombre había estado ahí. Había sido socio de Andrés Beltrán durante exactamente los años en que su madre había trabajado en la firma. Le envió un mensaje a través de LinkedIn explicando que estaba investigando la historia de su familia y que había descubierto que su madre, Elena Cristina Vargas, había trabajado en Beltrán & Asociados a principios de los 80. Preguntaba si por casualidad él la recordaba o si podría compartir alguna información sobre ese periodo. No mencionó nada sobre Andrés Beltrán específicamente ni sobre su verdadera conexión
perfección con la firma. No estaba lista para revelar tanto a un desconocido. La respuesta llegó 2 días después, un martes por la tarde. Mauricio Solís había escrito: Querida Gabriela, por supuesto que recuerdo a tu madre. Elena era una persona excepcional, inteligente y dedicada. Me alegra saber de ti. Si quieres hablar más sobre aquellos años, estaría encantado de reunirme contigo. Todavía vivo en Ciudad de México, en la colonia Roma Norte. ¿Qué te parece si tomamos un café este fin de semana? Hay algunas cosas sobre tu madre que quizás te gustaría saber. El mensaje era amable, pero había algo en la frase «hay algunas cosas sobre tu madre que quizás te gustaría saber» que le erizó la piel a Gabriela. ¿Qué sabía exactamente este hombre? ¿Había estado al tanto del romance entre su madre y Andrés? ¿Había sido testigo del drama que se desencadenó cuando todo salió a la luz? Respondió aceptando la invitación y acordaron encontrarse el sábado a las 11 de la mañana en un café en la avenida Álvaro Obregón. El sábado amaneció nublado y frío, un clima inusual para marzo. Gabriela se vistió con cuidado, eligiendo un suéter azul oscuro y jeans, queriendo verse presentable pero no demasiado formal. Llegó al café 10 minutos antes de la hora acordada y eligió una mesa junto a la ventana desde donde podía ver la entrada. Ordenó un café americano que se enfrió mientras lo removía nerviosamente, sus ojos fijos en cada persona que entraba. A las 11 en punto exactas, un hombre alto y delgado con cabello completamente blanco y lentes de armazón grueso entró al café y miró alrededor con expresión buscadora. Gabriela levantó la mano en un saludo tímido y el hombre sonrió ampliamente mientras se acercaba. «Tienes los ojos de tu madre», fueron las primeras palabras de Mauricio Solís mientras se sentaba frente a ella. Elena tenía esos mismos ojos verdes que parecían ver directo al alma de las personas. Muchas veces me preguntó cómo alguien tan joven podía tener una mirada tan profunda. Ordenaron café y pan dulce y durante los primeros minutos hablaron de cosas superficiales: el clima, el tráfico en la ciudad, los cambios que Roma Norte había experimentado en las últimas décadas. Pero Gabriela podía sentir la tensión bajo la conversación trivial, la sensación de que ambos estaban evitando el tema real que los había reunido ahí. Finalmente, fue Mauricio quien rompió la barrera. «Tu mensaje mencionaba que estabas investigando la historia de tu familia. ¿Puedo preguntar qué te motivó a buscar información sobre los años que Elena trabajó con nosotros?» Gabriela tomó un sorbo de café para darse tiempo de formular su respuesta. Había decidido antes de llegar que sería honesta, o al menos parcialmente honesta. No tenía nada que ganar ocultando sus verdaderas motivaciones. «Recientemente descubrí una carta que mi madre escribió hace muchos años», comenzó lentamente. En ella mencionaba su tiempo trabajando en Beltrán Asociados y algunas cosas sobre ese período de su vida que yo nunca había sabido. Supongo que estoy tratando de entender mejor quién era mi madre antes de convertirse en mi madre, si eso tiene sentido. Mauricio asintió con comprensión, pero sus ojos revelaban que sabía que había más en la historia. Elena fue la mejor secretaria que tuvimos en todos los años que existió la firma. Era impecablemente organizada, podía manejar 5 cosas a la vez sin perder la calma, y tenía una manera de tratar con clientes difíciles que convertía situaciones tensas en conversaciones productivas. Pero más que eso, era una persona genuinamente buena. Siempre tenía una palabra amable para todos, desde los arquitectos hasta el personal de limpieza. Hizo una pausa, girando su taza de café entre sus manos. También era hermosa, aunque sé que es extraño decir eso sobre la madre de alguien, pero es relevante para lo que imagino que realmente quieres saber. Gabriela sintió que se le secaba la boca. «¿Qué crees que quiero saber?» Mauricio la miró directamente a los ojos, con una expresión compasiva. «Creo que quieres saber sobre Andrés Beltrán». El silencio que siguió fue denso y cargado. Gabriela finalmente asintió, incapaz de formar palabras. Mauricio suspiró profundamente antes de continuar. «Andrés era mi socio y mi amigo desde la universidad. Éramos compañeros de clase en arquitectura en la UNAM y después de graduarnos decidimos abrir una firma juntos. Él era brillante, talentoso, carismático. También era tremendamente egoísta e irresponsable en su vida personal, aunque me tomó años admitirlo porque lo quería como a un hermano. Cuando Elena llegó a trabajar con nosotros en 1977, Andrés estaba casado con Patricia desde hacía 5 años y tenían
tenían 2 hijos pequeños. Su matrimonio ya tenía problemas, principalmente porque Andrés era incapaz de ser fiel. Había tenido varias aventuras breves antes, siempre con mujeres que conocía a través del trabajo. Patricia hacía la vista gorda porque venía de una familia tradicional donde el divorcio era impensable y porque Andrés siempre regresaba a casa y nunca había amenazado seriamente la estabilidad de su matrimonio. Hasta Elena. Gabriela escuchaba con atención absoluta, apenas respirando, grabando cada palabra en su memoria. Fue diferente con tu madre desde el principio. No fue solo una aventura para Andrés. Se enamoró de ella, o al menos de su versión del amor, que probablemente era más obsesión que otra cosa. Elena también se enamoró de él. Era imposible no notarlo en la oficina. La manera en que se miraban, cómo encontraban excusas para trabajar juntos en proyectos, las salidas a almorzar que se volvían cada vez más largas. Yo sabía lo que estaba pasando, aunque fingí no saberlo durante mucho tiempo. Finalmente, después de que llevaban varios meses viéndose, confronté a Andrés. Le recordé que estaba casado, que tenía hijos, que lo que estaba haciendo era diferente a sus aventuras anteriores. Por primera vez estaba involucrando sentimientos reales, y eso hacía la situación infinitamente más peligrosa. Mauricio tomó un sorbo de café, su rostro mostrando el peso de memorias antiguas, pero todavía dolorosas. Andrés me dijo que lo entendía, que tenía razón, que terminaría las cosas con Elena. Pero pasaron los meses y no solo no terminó la relación, sino que se volvió más intenso. Comenzó a hablar de divorciarse de Patricia, de empezar una nueva vida. Yo le advertí que estaba jugando con fuego, que Patricia venía de una familia con dinero y conexiones, que un divorcio sería complicado y costoso. Pero Andrés no escuchaba. Estaba convencido de que había encontrado el amor verdadero. Hizo una pausa, mirando por la ventana hacia la calle lluviosa. Entonces Elena quedó embarazada. Gabriela sintió un nudo en la garganta, pero se mantuvo en silencio, dejando que Mauricio continuara. Recuerdo perfectamente el día que Andrés me lo contó. Estábamos trabajando tarde en un proyecto importante, y de repente dejó sus planos y me dijo: Mauricio, voy a ser padre otra vez. Elena está embarazada. La manera en que lo dijo, con una mezcla de pánico y algo que parecía esperanza, me rompió el corazón porque supe que iba a tomar la peor decisión posible. Le pregunté qué iba a hacer, si finalmente iba a divorciarse de Patricia. Se quedó en silencio durante mucho tiempo y luego me dijo que tenía que pensarlo, que necesitaba tiempo para decidir cómo manejar la situación. Esa misma noche, Patricia llamó a la oficina buscando a Andrés. Había encontrado recibos de restaurantes, facturas de hoteles, cosas que había ignorado antes, pero que de repente cobraban nuevo significado. Había contratado a un detective privado que había seguido a Andrés y Elena durante semanas documentando cada encuentro. Patricia sabía todo: dónde vivía Elena, dónde se veían, incluso que Elena estaba embarazada. Andrés llegó a casa esa noche y encontró todas las pruebas esparcidas sobre la mesa del comedor. Patricia le dio un ultimátum. Terminaba todo con Elena inmediatamente, o perdería a sus hijos, su casa y probablemente la mitad de la firma, porque ella había invertido dinero familiar en el negocio. Mauricio negó con la cabeza, su expresión una mezcla de disgusto y tristeza. Andrés eligió a su familia legítima, o más precisamente, eligió su comodidad, su estatus, su estabilidad financiera. A la mañana siguiente llegó a la oficina y le dijo a Elena que no podía estar con ella, que había cometido un error, que ella necesitaba resolver el embarazo porque él no podía ser parte de esa vida. Yo estaba en mi oficina y escuché toda la conversación a través de las paredes delgadas. Escuché a Elena llorar, suplicar, preguntar cómo podía cambiar de opinión tan radicalmente de un día para otro. Escuché a Andrés hablar con una frialdad que no sabía que poseía, como si estuviera negociando un contrato comercial en lugar de hablar sobre la vida de su hijo no nacido. Elena renunció ese mismo día, salió de la oficina y nunca regresó. Ni siquiera volvió a recoger sus cosas personales. Yo las empaqué y las guardé durante meses, esperando que regresara, pero nunca lo hizo. Eventualmente las doné a la caridad. Gabriela sintió lágrimas rodando por sus mejillas, pero no hizo ningún esfuerzo por secarlas. ¿Y después? ¿Qué pasó con Andrés y Patricia? Mauricio suspiró. Patricia aceptó quedarse con Andrés, pero bajo condiciones estrictas. Lo controlaba constantemente, monitoreaba su agenda,
revisaba sus finanzas. El matrimonio sobrevivió, pero convertido en una prisión para ambos. Andrés se volvió amargado, comenzó a beber más, su trabajo se deterioró. Durante los siguientes 2 años, apenas hablamos más allá de lo estrictamente necesario para manejar la firma. Yo estaba furioso con él por cómo había tratado a Elena, y él lo sabía. En 1983, 3 años después de que Elena se fuera, Andrés llegó un día a la oficina y me dijo que había contratado a un detective privado para encontrar a Elena. Había descubierto que ella había tenido una niña, que vivían en condiciones muy precarias en la colonia Narvarte. Dijo que no podía quitarse de la mente la idea de que tenía una hija creciendo sin él, que necesitaba al menos conocerla. Le pregunté si Patricia sabía lo que estaba haciendo. Se quedó en silencio y entendí que estaba actuando a espaldas de su esposa. Durante varias semanas, Andrés desapareció frecuentemente de la oficina. Cuando le preguntaba dónde había estado, me daba excusas vagas. Luego, un día llegó destrozado. Patricia había descubierto que estaba visitando a Elena y a ti. Había vuelto a contratar al mismo detective privado que había usado 3 años antes. Y tenía fotografías de Andrés jugando contigo en el parque, comprándote juguetes, actuando como padre. Patricia estaba furiosa, no solo porque había roto su promesa de nunca volver a contactar a Elena, sino porque veía en su comportamiento algo que nunca había mostrado con sus propios hijos: alegría genuina, paciencia ilimitada, un deseo real de estar presente. Había sido un padre distante con sus hijos legítimos, siempre demasiado ocupado con trabajo o con sus propios intereses. Pero contigo había encontrado algo diferente, una especie de redención o segunda oportunidad. Mauricio hizo una pausa para tomar agua, su garganta evidentemente seca por tanto hablar. Patricia le dio otro ultimátum, pero esta vez era más serio. Si no terminaba todo contacto con Elena y contigo inmediatamente y de manera permanente, no solo iniciaría el divorcio, sino que haría todo lo posible por destruir a Elena legalmente. Tenía conexiones con abogados poderosos, con trabajadores sociales, con jueces. Amenazó con iniciar un proceso de custodia, argumentando que Andrés, como padre biológico, tenía más derechos sobre ti que una madre soltera sin recursos. Andrés estaba atrapado. Si peleaba por ti, destruiría a Elena en el proceso. Si elegía a Elena, perdería absolutamente todo: sus otros hijos, su reputación, la firma, todo. Y conociendo a Patricia, ella cumpliría cada una de sus amenazas. Mauricio miró directamente a Gabriela con ojos llenos de algo parecido a la vergüenza. Andrés eligió su comodidad otra vez. Cortó todo contacto contigo y con Elena. Patricia ganó, pero su victoria fue amarga. Su matrimonio se volvió aún más tóxico, un campo de batalla silencioso donde ninguno de los dos era realmente feliz, pero ninguno estaba dispuesto a admitir derrota dejando al otro. ¿Y después? ¿Qué pasó con Andrés en todos estos años?, preguntó Gabriela con voz ronca. Mauricio suspiró profundamente. La firma comenzó a tener problemas financieros a finales de los 80. Andrés había perdido su pasión por la arquitectura y su trabajo se volvió mediocre. Los clientes empezaron a irse, los proyectos se secaban. En 1992, después de 15 años de matrimonio tóxico, Patricia finalmente se cansó y pidió el divorcio. Se llevó lo que pudo en el acuerdo, incluyendo su parte de la inversión en la firma, lo cual nos dejó en una situación financiera terrible. Traté de mantener el negocio a flote, pero sin el capital de Patricia y con Andrés cada vez más ausente emocionalmente, fue imposible. Cerramos la firma en 1995. Andrés se mudó a Guadalajara, donde su hermano mayor tenía una empresa constructora y le ofreció trabajo. Perdimos contacto después de eso. Supe por terceros que se había vuelto a casar, que tenía más hijos, que aparentemente había encontrado alguna forma de paz. Pero nunca hablamos directamente otra vez. Nuestra amistad no sobrevivió a las decisiones que él tomó. Gabriela absorbía cada palabra, cada detalle, construyendo una imagen cada vez más completa de los eventos que habían determinado su existencia. Hay algo que no entiendo, dijo finalmente. En la carta de mi madre, ella menciona que en abril de 1983, después de que Andrés cortó contacto, ella se casó con Roberto Mendoza, un hombre que conoció en la iglesia. Él me adoptó legalmente y me crió como su hija. ¿Andrés supo algo de eso? Mauricio asintió lentamente. Patricia había puesto a alguien a vigilar a Elena durante
durante meses después de dar su ultimátum final. Cuando se enteró del matrimonio y de la adopción, se lo comunicó a Andrés como evidencia de que su problema finalmente se había resuelto. Andrés se encerró en su oficina durante horas ese día. Cuando salió estaba pálido, pero parecía resignado. Me dijo que Elena había encontrado a alguien mejor que él, alguien que estaría ahí para ella y para ti, de maneras que él nunca pudo. Creo que en el fondo se sintió aliviado de que la decisión había sido tomada por él, que ya no tenía que cargar con la culpa de haberte abandonado, porque ahora tenías un padre que te había elegido conscientemente. ¿Alguna vez? Preguntó Gabriela con voz apenas audible. ¿Alguna vez Andrés preguntó por mí? Se preguntó cómo estaba creciendo, si era feliz, si me parecía a él. Mauricio tomó la mano de Gabriela sobre la mesa con un gesto paternal. A veces, en momentos de honestidad alcohólica, mencionaba a una hija que tenía en algún lugar de la ciudad. Decía tu nombre completo, Gabriela Mendoza Vargas. Sabía que tu padre adoptivo te había dado su apellido. Hablaba de ti como de un fantasma, una posibilidad de vida que había dejado escapar, pero nunca hizo nada concreto para buscarte o conocerte. Creo que vivía con una mezcla de arrepentimiento y justificación, convenciéndose de que había hecho lo correcto al mantenerse alejado para no complicar tu vida. Era más fácil vivir con esa narrativa que admitir que simplemente había sido un cobarde. Las palabras fueron duras pero honestas, y Gabriela las agradeció. Necesitaba la verdad cruda, no versiones suavizadas diseñadas para proteger sus sentimientos. Tengo que preguntarte algo, dijo Gabriela después de un momento de silencio. ¿Sabes si Andrés todavía vive en Guadalajara? ¿Si todavía está vivo? Mauricio sacó su teléfono y buscó en su lista de contactos. Perdimos contacto directo hace décadas, pero hace unos 5 años me escribió su hermano menor, Ricardo Beltrán. Habíamos sido amigos en los viejos tiempos y me contactó para invitarme a una reunión de arquitectos egresados de la UNAM. Mencionó que Andrés estaba viviendo en Zapopan, un municipio de Guadalajara, y que estaba retirado pero de salud relativamente buena. No sé si esa información sigue siendo actual, pero puedo darte el contacto de Ricardo si quieres intentar localizarlo. Gabriela asintió, su corazón latiendo fuerte en su pecho. Mauricio escribió un número de teléfono y un nombre en una servilleta y se la entregó. Solo una cosa más antes de que te vayas, dijo Mauricio, su voz tomando un tono más suave. Elena fue una de las personas más extraordinarias que conocí en mi vida. Lo que hizo, criándote sola en esas circunstancias imposibles, encontrando un hombre bueno que la rescatara a ambas, construyendo una vida estable para ti, eso requiere una fuerza y una determinación que pocas personas poseen. Y Roberto, aunque nunca lo conocí, debe haber sido un hombre excepcional para hacer lo que hizo. No dejes que la biología de Andrés opaque el amor real que te dieron Elena y Roberto. Gabriela salió del café en un estado de aturdimiento emocional. Las piezas del rompecabezas estaban cayendo en su lugar, pero la imagen que formaban era compleja y dolorosa. Tenía un padre biológico que había elegido la comodidad sobre la responsabilidad, no una, sino 2 veces, abandonándola antes de su nacimiento y luego otra vez cuando tenía 3 años. Tenía un padre real que había dado un paso adelante cuando no tenía ninguna obligación de hacerlo, que había amado a una niña que no era suya por sangre, pero que eligió hacer suya en todos los sentidos importantes. Y tenía una madre que había luchado contra circunstancias imposibles para protegerla, que había aceptado la ayuda de un extraño amable en un momento de desesperación absoluta, y que había construido una vida familiar sólida sobre cimientos de necesidad transformados en amor genuino. Durante los siguientes días, Gabriela llevó la servilleta con el número de Ricardo Beltrán en su bolso, tocándola constantemente como si fuera un amuleto. Se preguntaba si debía llamar, si realmente quería abrir esa puerta a su pasado. ¿Qué podría ganar conociendo a Andrés Beltrán? ¿Y qué podría perder? Una semana después, en un impulso que la sorprendió a ella misma, Gabriela marcó el número. El teléfono sonó 4 veces antes de que una voz masculina mayor contestara. Bueno, Gabriela tragó saliva, su garganta repentinamente seca. Señor Ricardo Beltrán, mi nombre es Gabriela Mendoza. Mauricio Solís me dio su número. Estoy tratando de localizar a Andrés Beltrán. Creo que él es mi padre biológico. El silencio al otro lado de la línea se extendió tan largo que Gabriela pensó que la llamada
se había cortado. Finalmente, Ricardo habló, su voz cuidadosa y medida. Hace muchos años que esperaba esta llamada. Siempre supe que algún día llegaría. Andrés me habló de ti hace tiempo, en una noche de confesiones difíciles. Sí, vive aquí en Zapopan. Está retirado, vive solo. Su segundo matrimonio terminó hace unos años. ¿Quieres que le diga que llamaste? Gabriela sintió pánico subiendo por su pecho. De repente todo se sentía muy real, muy rápido. No, todavía no. Primero necesito saber más. ¿Él alguna vez habló de mí? ¿Preguntó por mí? Ricardo suspiró profundamente. Andrés vive con muchos remordimientos, Gabriela. Tú eres uno de los más grandes. No puedo hablar por él sobre lo que siente o lo que ha pensado todos estos años. Pero sí puedo decirte que si decides conocerlo, creo que sería un acto de gracia que él no se merece, pero que probablemente necesita desesperadamente. Gabriela agradeció a Ricardo por su honestidad y colgó, prometiendo llamar de nuevo cuando estuviera lista para dar el siguiente paso. Pasaron 2 semanas más de indecisión y noches sin dormir. Gabriela hablaba consigo misma en círculos. Por un lado, sentía curiosidad genuina sobre el hombre que la había engendrado, sobre si se parecía a él físicamente, sobre qué rasgos de personalidad podrían haber sido heredados. Por otro lado, sentía una lealtad feroz hacia Roberto Mendoza, el hombre que había elegido ser su padre cuando no tenía ninguna obligación de hacerlo, que había dado cada día de su vida para asegurarse de que ella tuviera todo lo que necesitaba. Buscar a Andrés no sería de alguna manera una traición a la memoria de Roberto. Durante esos días de confusión, Gabriela visitó repetidamente el Panteón Jardín, donde estaban enterrados sus padres. Se sentaba entre las 2 tumbas, la de Elena Cristina Vargas de Mendoza a su izquierda y la de Roberto Mendoza a su derecha, y les hablaba en voz baja sobre lo que había descubierto, sobre la decisión que enfrentaba. Una tarde lluviosa de mediados de abril, exactamente un mes después de encontrar la carta en la iglesia, Gabriela tuvo un sueño vívido. En el sueño, Roberto estaba sentado con ella en el Parque Hundido, el lugar donde le había enseñado a andar en bicicleta cuando era niña. Parecía más joven de lo que ella lo recordaba, quizás de 30 años, la edad que debía tener cuando decidió casarse con su madre y adoptarla. Gabriela en el sueño era adulta, como ahora, pero Roberto no parecía sorprendido por esta incongruencia temporal. Simplemente sonreía con esa sonrisa cálida que ella recordaba también. «Papá», le decía Gabriela en el sueño, «encontré la carta de mamá. Sé todo. Sé que no eres mi padre biológico». Roberto simplemente asentía, su sonrisa nunca vacilando. «Lo sé, mija. Tu mamá y yo siempre supimos que algún día lo descubrirías. Pero eso no cambia nada de lo que fuimos, de lo que somos. La familia no se define solo por la sangre. Se define por las elecciones que hacemos cada día de amar, de cuidar, de estar presente. Yo elegí ser tu padre cada día durante 25 años. Esa fue mi elección libre y nunca me arrepentí ni un solo momento». En el sueño, Gabriela lloraba. «¿Pero qué hay de Andrés? Debería conocerlo. ¿Me darás permiso?» Roberto tomó su mano con ternura. «No necesitas mi permiso, Gabriela. Nunca la necesitaste para nada. Pero si te preocupa traicionar mi memoria, déjame decirte algo. Conocer de dónde vienes no cambia quién eres. Buscar respuestas sobre tus orígenes no borra los años que vivimos juntos. Si necesitas conocer a Andrés para tener paz, entonces ve. Pero ve sabiendo que sin importar lo que descubras, yo siempre seré tu papá y tú siempre serás mi hija. Eso es lo único que importa». Gabriela despertó con lágrimas en las mejillas y una claridad que no había tenido en semanas. Sabía lo que tenía que hacer. Ese mismo día llamó a Ricardo Beltrán otra vez y le pidió que arreglara un encuentro con Andrés. 2 días después, estaba en un vuelo de Aeroméxico rumbo a Guadalajara con un nudo de nervios en el estómago y el sobre amarillento de la carta de su madre en su bolso de mano. Ricardo la recogió en el aeropuerto, un hombre de 60 y tantos años, con cabello plateado y una sonrisa amable que le recordó dolorosamente a Roberto. «Andrés está nervioso», le confió Ricardo mientras conducía por las calles de Guadalajara hacia Zapopan. «Le conté que venías y he estado con él los últimos 2 días. No ha dormido bien. Sigue preguntándose si merece conocerte, si tiene derecho a pedirte que lo escuches. Le dije que esas preguntas solo tú las puedes responder». Gabriela miraba por la ventana el paisaje tapatío, tan diferente de Ciudad de México, y se preguntaba cómo sería el hombre al que estaba
estaba a punto de conocer se parecería a él? ¿Habría alguna chispa de reconocimiento, alguna conexión instintiva entre padre e hija? La casa de Andrés era modesta, una construcción de 2 pisos en un fraccionamiento tranquilo de Zapopan. Ricardo estacionó el auto y volteó a ver a Gabriela. ¿Estás lista? No tienes que hacer esto si no quieres. Puedo llevarte de regreso al aeropuerto ahora mismo y Andrés lo entenderá. Pero Gabriela negó con la cabeza. He venido hasta aquí. Necesito hacer esto. Caminaron hasta la puerta principal y fue Ricardo quien tocó el timbre. Unos segundos después, la puerta se abrió y Gabriela vio por primera vez al hombre que la había engendrado 45 años antes. Andrés Beltrán tenía ahora 68 años. Era alto, con el cabello completamente blanco y ojos que Gabriela reconoció inmediatamente porque eran idénticos a los que veía cada mañana en el espejo. Verde oliva con motas doradas. Tenía arrugas profundas alrededor de los ojos y la boca, el tipo de arrugas que vienen de años de preocupación y remordimiento. Llevaba una camisa azul claro y pantalones grises, y sus manos temblaban ligeramente mientras las mantenía a los costados de su cuerpo, como si no supiera qué hacer con ellas. Gabriela, dijo Andrés, y su voz se quebró al pronunciar su nombre. No puedo creer que estés aquí. No puedo creer que realmente viniste. Se quedaron parados en el umbral de la puerta durante lo que pareció una eternidad, simplemente mirándose mutuamente. Ricardo rompió el momento incómodo diciendo: voy a dejarlos solos. Gabriela, si me necesitas, estaré en el café de la esquina. Solo llámame. Desapareció rápidamente, dejándolos frente a frente. Andrés hizo un gesto invitándola a pasar, y Gabriela entró a una sala simple pero ordenada, con muebles que habían visto mejores días, pero que estaban impecablemente limpios. Había fotografías en las paredes. Niños que Gabriela asumió eran los otros hijos de Andrés, de su primer matrimonio y probablemente del segundo. Pero no había ninguna fotografía de ella, ninguna evidencia de su existencia en ese espacio. La omisión dolía más de lo que esperaba. Se sentaron en sillones opuestos, con una mesa de centro entre ellos, creando una distancia física que reflejaba la emocional. Durante varios minutos, ninguno habló. Finalmente fue Andrés quien rompió el silencio. Gracias por venir. Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo, o más precisamente después de nada, porque eso es lo que fui en tu vida, nada. Pero aún así, gracias. Gabriela sacó el sobre amarillento de su bolso y lo puso sobre la mesa entre ellos. Encontré una carta que mi madre escribió en 1983. Me contó todo, sobre ustedes, sobre el embarazo, sobre Patricia y sus amenazas, sobre cómo conoció a Roberto. He hablado con Mauricio Solís también. Conozco la historia completa, o al menos la versión que todos los demás vivieron. Lo que no conozco es tu versión. ¿Por qué viniste a buscarme cuando tenía 3 años solo para desaparecer otra vez? ¿Por qué no luchaste por mí ni una sola vez en 45 años? Las preguntas salieron más duras de lo que Gabriela había planeado, pero no se disculpó por ellas. Andrés las merecía, y ella merecía respuestas honestas. Andrés se frotó la cara con ambas manos, un gesto de agotamiento profundo. No hay nada que pueda decir que justifique lo que hice o lo que no hice, pero intentaré darte la honestidad que mereces, aunque no pueda darte las respuestas que quisieras escuchar. Respiró profundamente antes de continuar. Cuando Elena me contó que estaba embarazada, entré en pánico, completo y absoluto pánico. Tenía 33 años, un matrimonio que ya tenía problemas, 2 hijos pequeños que dependían de mí, un negocio que estaba tratando de mantener a flote, y de repente había esta situación imposible que amenazaba con destruir todo lo que había construido. Así que hice lo que hacen los cobardes. Le ofrecí dinero a Elena para que resolviera el problema. Usé exactamente esas palabras: resolver el problema, como si tú fueras un error administrativo que podía corregirse con un cheque. Gabriela sintió náuseas, pero se obligó a seguir escuchando. Elena se negó, por supuesto. Tenía más valor y más integridad en su dedo meñique de lo que yo tenía en todo mi cuerpo. Me dijo que tendría el bebé con o sin mi apoyo y que podía irme al infierno. Y eso fue exactamente lo que hice. Me fui. Volví a mi vida cómoda, a mi esposa que miraba hacia otro lado mientras yo destruía vidas, a mis hijos que apenas conocía a pesar de vivir con ellos. Traté de convencerme de que había hecho lo correcto, que era mejor para todos que me mantuviera alejado. Se detuvo, tomando un vaso de agua que tenía en la mesa lateral, sus manos todavía temblando. Pasaron 3 años.
años. 3 años en los que cada vez que veía a una niña pequeña en la calle, me preguntaba si tú te parecías a ella, si tenías mis ojos, si reías como yo, si alguna vez preguntabas por tu papá. Y entonces un día, en un momento de estupidez masiva, disfrazada de conciencia tardía, contraté a un detective privado para encontrarte. Descubrí dónde vivías con Elena, en ese cuarto pequeño en Narvarte. Vi las condiciones en que vivían y me llenó de una culpa que me consumía. Así que tomé otra decisión estúpida. Aparecí en tu vida sin avisar, comprándote juguetes caros como si eso pudiera compensar 3 años de ausencia. Durante 3 semanas jugué al padre que nunca había sido. ¿Y sabes qué fue lo peor de todo? Que me gustó. Por primera vez en mi vida sentí lo que significaba ser un padre real. No solo una figura que aparecía ocasionalmente en la vida de sus hijos. Contigo era diferente. Contigo podía ser la persona que siempre quise ser, pero nunca tuve el valor de ser con mis otros hijos. Andrés se limpió los ojos, sin molestarse en ocultar las lágrimas que comenzaban a caer, pero Patricia descubrió lo que estaba haciendo y me dio el ultimátum más aterrador que me habían dado nunca. O cortaba todo contacto contigo permanentemente, o ella iniciaría un proceso legal para quitarle la custodia a Elena y dártela a mí. Me explicó exactamente cómo lo haría. Contrataría a los mejores abogados, documentaría cada aspecto de las dificultades de Elena, presentaría informes de trabajadores sociales cuidadosamente curados. Y ganaría, porque tenía dinero, conexiones y determinación. Y si ganaba, tú terminarías viviendo conmigo y con Patricia, siendo criada por una mujer que te vería como la evidencia viviente de la traición de su marido. Gabriela sintió que la habitación daba vueltas. ¿Entonces me abandonaste para protegerme?, preguntó, su voz llena de incredulidad y algo que podría ser esperanza. Pero Andrés negó con la cabeza enfáticamente. No, no te abandoné para protegerte. Te abandoné porque era un cobarde, porque elegí mi comodidad sobre tu bienestar, porque no quería perder mi vida segura y predecible. La protección de Elena y tuya fue solo una justificación conveniente que me permití usar para dormir por las noches. La verdad es que si hubiera sido un hombre de verdad, habría luchado de todas formas, habría encontrado una manera, habría renunciado a todo lo que tenía para asegurarme de que tú y Elena estuvieran bien, pero no lo hice. Y esa decisión, esa cobardía fundamental, me ha perseguido cada día durante 42 años. Se inclinó hacia adelante, sus ojos suplicantes fijos en Gabriela. Cuando me enteré de que Elena se había casado con Roberto Mendoza y que él te había adoptado, sentí un alivio masivo y repugnante, porque significaba que mi decisión había funcionado, que tú tendrías un padre real, uno que sí había tenido el valor de dar el paso, y también significaba que yo estaba libre de mi culpa, excepto que nunca estuve libre de ella, nunca. Gabriela luchaba contra emociones contradictorias. Quería odiar a este hombre, quería gritarle todas las veces que había deseado tener un padre cuando Roberto murió y se sintió completamente sola en el mundo, sin saber que en algún lugar había otro hombre que compartía su sangre. Pero al mirarlo ahora, vio solo a un anciano quebrantado por sus propias elecciones, viviendo con consecuencias que había cosechado con sus manos. ¿Alguna vez, preguntó con voz temblorosa, alguna vez pensaste en buscarme después, cuando crecí, cuando me convertí en adulta, cuando ya no había amenazas de batallas de custodia? ¿Nunca pensaste en intentar ser parte de mi vida? Andrés asintió. Miles de veces. Cada cumpleaños tuyo que pasaba, me preguntaba cómo serías. Mauricio Solís solía contarme cosas ocasionalmente cuando todavía éramos amigos. Me contó que Elena y Roberto se habían mudado a una casa bonita en Del Valle, que tú ibas a buenas escuelas, que eras una niña brillante y feliz. Cada noticia me llenaba de alegría por ti y de odio hacia mí mismo. Cuando cumpliste 18 años, consideré seriamente contactarte, pero para entonces Roberto ya había fallecido en ese accidente terrible, y pensé, ¿quién soy yo para aparecer en el momento en que has perdido al único padre que conociste? El hombre que te abandonó tiene derecho a presentarse cuando el hombre que te crió ya no está aquí para defenderte de mí. ¿Y cuando mi madre murió hace 6 meses? Presionó Gabriela. ¿Lo sabías? ¿Consideraste venir al funeral? Andrés asintió con tristeza. Ricardo vio el obituario en internet y me lo envió. Leí sobre Elena
Elena Cristina Vargas de Mendoza, fallecida a los 65 años, sobrevivida por su hija Gabriela Mendoza, diseñadora gráfica en Ciudad de México. Miré las fotografías del obituario durante horas. Elena seguía siendo hermosa incluso en sus últimos años. Y tú, Gabriela, te pareces tanto a ella, pero también tienes mis ojos, mi nariz, la forma de mi boca. Quise ir al funeral, compré un boleto de avión, manejé hasta el aeropuerto, pero en el estacionamiento me paralicé. ¿Qué derecho tenía yo de estar ahí, de llorar a una mujer cuya vida había complicado terriblemente, de presentarme ante ti en el peor momento de tu vida? Di la vuelta y regresé a casa como el cobarde que siempre he sido. Se puso de pie y caminó hasta una ventana mirando hacia el jardín. Patricia y yo nos divorciamos finalmente en 1992, pero para entonces el daño ya estaba hecho. Mis otros dos hijos, Daniel y Sofía, crecieron con un padre ausente emocionalmente. Traté de compensarlo siendo generoso con dinero, pero el dinero nunca sustituye la presencia. Daniel apenas me habla ahora, vive en Monterrey con su propia familia, y veo a mis nietos quizás una vez al año. Sofía es más tolerante, pero nuestra relación es tensa, formal. Me volví a casar en 1995 con una mujer llamada Lucía. Tuvimos una hija, Valentina. Traté de ser mejor padre con ella, de aprender de mis errores, pero mi pasado siempre estuvo ahí, como un fantasma. Lucía y yo nos divorciamos hace 4 años, y ahora estoy aquí, solo, viejo, viviendo con remordimientos que me acompañarán hasta la tumba. Gabriela se puso de pie y caminó hasta donde estaba Andrés. Por primera vez, estaban lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver cada arruga de su rostro, cada indicio de los años de culpa que llevaba cargando. No te perdono, dijo con voz clara y firme. Andrés asintió, aceptando el veredicto. No esperaba que lo hicieras. No me merezco tu perdón. Pero, continuó Gabriela, quiero que sepas que tuve una vida buena. Tuve padres que me amaron incondicionalmente. Roberto fue el mejor padre que cualquier niña podría desear. Me enseñó a andar en bicicleta. Me ayudó con mi tarea de matemáticas, aunque él odiaba las matemáticas. Estuvo en cada evento escolar importante. Me consoló cada vez que me rompieron el corazón. Me animó a perseguir mis sueños. Y Elena, mi mamá, fue mi roca. Nos dio estabilidad, amor, la certeza de que siempre estaríamos bien. Hicieron un hogar hermoso juntos, construido sobre elecciones conscientes de amor en lugar de sobre pasión impulsiva. Así que aunque tú no estuviste ahí, yo nunca estuve realmente sola o sin amor. Andrés se volvió hacia ella con lágrimas corriendo libremente por su rostro. Eso es lo único que me da algo de paz. Saber que a pesar de mis elecciones, o quizás porque alguien mejor que yo intervino en el momento correcto, tú terminaste teniendo la infancia que merecías. Roberto Mendoza es un héroe en mi historia, aunque nunca lo conocí. Le dio a mi hija todo lo que yo no tuve el valor de darle. Gabriela sintió sus propias lágrimas finalmente comenzar a caer. ¿Puedo preguntarte algo? Andrés asintió. Cualquier cosa. Si pudieras volver al principio, al momento en que mi madre te dijo que estaba embarazada, ¿qué harías diferente? Andrés no dudó ni un segundo en su respuesta. Todo. Haría todo diferente. Dejaría a Patricia inmediatamente, aunque significara perder todo lo demás. Estaría ahí cuando nacieras. Te cargaría desde tu primer día. Me aseguraría de que Elena nunca tuviera que pasar una sola noche preocupándose por cómo pagaría la renta o te daría de comer. Sería el padre que merecías desde el principio. Pero no podemos rehacer el pasado, Gabriela. Solo podemos vivir con las consecuencias de las elecciones que hicimos. Y yo tengo que vivir sabiendo que fallé en el momento más importante de mi vida. Permanecieron en silencio durante varios minutos, procesando la conversación brutal pero necesaria que acababan de tener. Finalmente, Gabriela preguntó, ¿qué quieres de mí ahora? ¿Estás buscando algún tipo de relación? ¿Quieres que seamos parte de la vida del otro? Andrés negó con la cabeza. No quiero nada de ti, Gabriela. Creo que ya te he quitado suficiente. Pero si algún día tú decidieras que quieres saber más sobre mi familia, sobre tus medio hermanos, sobre tu historia genética o médica, sobre cualquier cosa, estaré aquí. Vivo simplemente ahora, mayormente solo, con mucho tiempo para pensar en todas las formas en que fallé. Si quieres formar parte de mi vida de alguna manera, sería un regalo que no me merezco. Y si decides que esto fue suficiente, que solo querías verme una vez para poner una cara al nombre, lo entenderé completamente. Gabriela miró alrededor
alrededor de la sala otra vez, viendo con nuevos ojos las fotografías de personas que técnicamente eran su familia, pero que sentían como completos extraños. Necesito tiempo, dijo finalmente. Necesito procesar todo esto, toda esta información, todas estas emociones. No sé qué quiero o qué necesito todavía, pero sí sé que viniendo aquí hoy he cerrado un círculo que no sabía que estaba abierto. Tengo las respuestas que necesitaba. Sé de dónde vengo, incluso si eso no cambia quién soy. Andrés asintió con comprensión. Eso es más de lo que merecía. Muchas gracias por venir, por darme la oportunidad de mirarte a los ojos, aunque sea una vez en mi vida, de decirte en persona lo arrepentido que estoy. Llevaré eso conmigo hasta el final de mis días. Se abrazaron brevemente, un abrazo incómodo y cargado de historia no vivida, de años perdidos que nunca podrían recuperarse. Luego Gabriela se dirigió a la puerta, donde Ricardo la esperaba afuera, habiendo aparecido silenciosamente en algún momento de la conversación. ¿Estás bien?, preguntó Ricardo con genuina preocupación. Gabriela asintió. Estoy bien, o al menos estaré bien eventualmente. ¿Puedes llevarme al aeropuerto? Hay un vuelo a Ciudad de México en 3 horas. Quiero estar en casa esta noche. Durante el trayecto al aeropuerto, Ricardo compartió algunas historias sobre Andrés cuando eran jóvenes, antes de que las malas decisiones y la cobardía definieran su vida. Eran historias de un joven idealista y talentoso que había soñado con cambiar el mundo a través de la arquitectura. Gabriela escuchó con atención, construyendo una imagen más completa del hombre que compartía su ADN, pero no su historia. Esa noche, de regreso en su departamento en Ciudad de México, Gabriela sacó la carta de su madre por última vez y la releyó con ojos diferentes. Ahora entendía no solo lo que su madre había escrito, sino también todo lo que no había escrito. El miedo constante durante aquellos primeros 3 años de que Andrés regresara. El alivio masivo cuando Roberto apareció como un ángel guardián improbable. La decisión consciente de construir una nueva narrativa familiar que protegería a su hija del dolor de saber que su padre biológico la había abandonado 2 veces. Elena había llevado ese secreto durante 4 décadas, compartiendo la carga solo con Roberto, protegiéndola de una verdad que consideraba innecesariamente dolorosa. Y quizás tenía razón. Si Gabriela hubiera sabido la verdad cuando era niña o adolescente o incluso en sus 20s, habría cargado con una herida que ahora, a sus 38 años, podía procesar con más madurez y perspectiva. Al día siguiente, Gabriela visitó nuevamente el cementerio. Se sentó entre las tumbas de Elena y Roberto y les contó sobre su viaje a Guadalajara, sobre su encuentro con Andrés. Les habló sobre cómo finalmente entendía la magnitud del regalo que se habían dado mutuamente y que le habían dado a ella. Una familia construida no sobre las circunstancias del destino, sino sobre elecciones conscientes de amor y compromiso. Papá, dijo Gabriela tocando la lápida de Roberto, ahora entiendo que cada día que estuviste en mi vida fue una elección. No tenías que amarme, pero lo hiciste. No tenías que quedarte, pero lo hiciste. No tenías que ser mi padre, pero elegiste serlo con cada fibra de tu ser. Y eso hace que tu amor sea aún más extraordinario de lo que pensé. No fue amor por obligación biológica, fue amor puro, consciente, decidido cada día nuevamente. Se volvió hacia la tumba de su madre. Y mamá, ahora entiendo por qué guardaste el secreto. No fue para mentirme, sino para protegerme. Sabías que la verdad podría complicar algo que en realidad era muy simple. Yo tenía 2 padres que me amaban completamente, y eso era lo único que importaba. Pusiste esa carta en la iglesia como una especie de testamento final, dejando que Dios y el tiempo decidieran cuándo sería el momento correcto para que yo la encontrara. Y tenías razón, este fue el momento correcto, no antes, cuando habría sido devastador, sino ahora, cuando puedo procesarlo con madurez y gratitud. Se sentó ahí durante horas, sintiendo finalmente una paz que había eludido desde que encontró la carta un mes antes. Las piezas de su identidad, que habían sido sacudidas tan violentamente, estaban comenzando a acomodarse de nuevo en un patrón que tenía sentido. Sí, Andrés Beltrán era su padre biológico, y eso era un hecho que ahora conocía y había procesado. Pero Roberto Mendoza era su padre en todos los sentidos que realmente importaban. El hombre que la había criado, que había estado ahí en cada momento importante
constante, que había elegido amarla sin condiciones. La biología era solo una parte pequeña de la historia. La presencia constante, el amor incondicional, el compromiso diario de ser padre, eso era lo que realmente definía a una familia. En las semanas siguientes, Gabriela comenzó gradualmente a compartir la historia con las personas cercanas a ella. Su ex esposo, con quien mantenía una relación amistosa, su mejor amiga desde la universidad, algunos primos con quienes tenía cercanía. Las reacciones variaban desde shock hasta lágrimas, pero todos compartían la misma conclusión. Roberto Mendoza había sido un hombre extraordinario, cuyo acto de generosidad había cambiado el curso de 2 vidas. Algunos le preguntaban si mantendría contacto con Andrés, si construiría algún tipo de relación con él. Gabriela les decía honestamente que no lo sabía. Había cerrado un círculo al conocerlo, al escuchar su versión de la historia, al verlo como un ser humano real en lugar de solo una ausencia fantasmal. Pero no sentía la necesidad o el deseo de construir una relación cercana con alguien que básicamente era un extraño que compartía algunos de sus genes. Sin embargo, sí decidió contactar brevemente a sus medio hermanos, Daniel y Sofía Beltrán. Les escribió cartas contándoles sobre su existencia y sobre su encuentro con Andrés. Daniel respondió brevemente diciendo que se alegraba de que ella tuviera respuestas, pero que él tenía su propia historia complicada con su padre y no estaba listo para añadir más complejidad. Gabriela respetó su decisión completamente. Sofía, sin embargo, respondió con más calidez. Sugirió que quizás podrían conocerse algún día, no como familia cercana necesariamente, pero sí como personas conectadas por circunstancias compartidas. Gabriela apreció el gesto y lo mantuvo como una posibilidad para el futuro. 2 meses después de encontrar la carta, Gabriela tomó una decisión final sobre qué hacer con ella. Regresó a la parroquia de San Juan Bautista en Del Valle, a la misma banca donde la había encontrado. Se arrodilló ahí y sacó la carta de su bolso. La releyó una última vez, memorizando cada palabra, cada expresión de amor de su madre, cada confesión dolorosa sobre el pasado. Luego, con manos firmes, dobló la carta cuidadosamente y la colocó de nuevo entre las páginas del libro de cantos, exactamente donde la había encontrado. La dejó ahí como una ofrenda, como un testimonio silencioso de amor, sacrificio y segundas oportunidades. «Gracias, mamá», susurró Gabriela mirando hacia el altar. «Gracias por protegerme. Gracias por darme la mejor vida posible. Gracias por confiar en Roberto. Gracias por ser tan fuerte cuando yo ni siquiera sabía que necesitaba serlo. Y gracias por dejar esta carta aquí, en este lugar sagrado, para que algún día yo pudiera encontrarla y entender completamente la historia de amor extraordinaria que fue mi familia». Se levantó y caminó hacia la salida de la iglesia, sintiendo más liviana que en meses. Ya no cargaba el peso de secretos no revelados. Ya no se preguntaba sobre verdades ocultas. Sabía de dónde venía, conocía toda su historia, las partes hermosas y las partes dolorosas. Y con ese conocimiento completo podía finalmente seguir adelante con su propia vida, honrando la memoria de las personas que la habían hecho posible. En los años siguientes, Gabriela ocasionalmente intercambiaría mensajes breves con Andrés en fechas importantes: Navidad, su cumpleaños, el Día del Padre. Eran intercambios formales, educados, sin la intimidad que viene de una relación verdadera, pero con un respeto mutuo construido sobre honestidad brutal y expectativas claras. Andrés nunca presionó por más de lo que ella estaba dispuesta a dar, y Gabriela apreciaba esa consideración tardía. También desarrolló una amistad distante pero genuina con Sofía, quien resultó ser una mujer amable y reflexiva que también estaba procesando su propia relación complicada con Andrés. Compartían ocasionalmente sobre sus vidas, encontrando conexión no tanto como hermanas, sino como 2 mujeres navegando el mismo espacio complicado de tener un padre cuyas elecciones habían definido sus vidas de maneras tan diferentes. Pero el verdadero cambio en Gabriela fue interno. La búsqueda de su origen, el proceso de descubrir y procesar su historia completa, la había transformado de maneras que no podía haber anticipado. Se sentía más completa, más enraizada en su propia identidad. Entendía ahora que era el producto
de múltiples historias. El amor apasionado pero fallido entre Elena y Andrés, la generosidad extraordinaria de Roberto, la resiliencia inquebrantable de su madre. Todas esas historias vivían en ella, habían formado quién era, y esa comprensión le daba una profundidad emocional que antes no poseía. 3 años después de encontrar la carta, Gabriela conoció a alguien nuevo, un profesor de literatura llamado Miguel, quien compartía su amor por las historias, especialmente las historias complicadas sobre familias y secretos, y la manera en que el pasado siempre encuentra forma de alcanzar el presente. En su primera cita, él le preguntó sobre su familia, y por primera vez, Gabriela contó la historia completa sin vacilar, sobre Elena y Andrés, sobre Roberto y su propuesta imposible en una iglesia en medio de la noche, sobre crecer sin saber que el hombre que la criaba había elegido amarla cuando no tenía ninguna obligación de hacerlo. Miguel escuchó con atención total, sus ojos húmedos al final. Tu padre, Roberto, era un héroe silencioso, dijo Miguel, el tipo de persona que hace cosas extraordinarias simplemente porque es lo correcto, sin esperar reconocimiento o recompensa. El mundo necesita más personas como él. Gabriela asintió, sonriendo a través de las lágrimas que siempre llegaban cuando hablaba de Roberto. Lo era, y cada día trato de vivir de una manera que lo hubiera hecho sentir orgulloso. Un año después, cuando Gabriela y Miguel se comprometieron, ella llevó a Miguel al cementerio para presentarlo a sus padres. Se pararon frente a las tumbas mientras Gabriela contaba historias sobre Elena y Roberto, historias que había contado 1000 veces, pero que nunca se cansaba de recordar. Ellos hubieran amado conocerte, le dijo a Miguel. Mamá habría aprobado lo amable que eres, y papá, Roberto, habría aprobado cómo me haces reír. Eso era importante para él, que yo fuera feliz. Dejaron flores frescas en ambas tumbas y se quedaron un momento en silencio respetuoso. Al alejarse, Gabriela volteó una última vez hacia las lápidas. Los amo, dijo en voz baja, y gracias por enseñarme que la familia se construye con amor y compromiso diario, no solo con sangre compartida. Esa fue la lección más valiosa que pudieron haberme dado. Y con eso tomó la mano de Miguel y caminaron juntos hacia el futuro, llevando consigo las lecciones del pasado pero sin ser prisioneros de él. Gabriela había encontrado paz no en tener respuestas perfectas o en que su historia fuera simple, sino en comprender y aceptar toda la complejidad de su origen, en honrar a las personas que la habían formado y en elegir conscientemente qué tipo de legado ella misma dejaría. Había aprendido que las historias más importantes no son las que están escritas en certificados de nacimiento o en árboles genealógicos, sino las que se escriben cada día a través de acciones de amor, sacrificio y presencia constante. Y esa historia, la historia de Elena Cristina Vargas de Mendoza y Roberto Mendoza, viviría en ella para siempre, tan preciosa e inmutable como una carta escondida en una iglesia, esperando ser encontrada en el momento perfecto para transformar un destino.